Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y bueno, les comentaba yo, vamos a buscar en nuestra Biblia Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5 y vamos a leer desde el versículo 17 al versículo 20. Efesios 5, versículo 17 al versículo 20. Efesios capítulo 5, versículos 17 hasta el versículo 20. Vamos a leer juntos la palabra del Señor. Dice así: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, ahorita lo vamos a leer otra vez, pero permítame su atención un momentito. Cuando venimos hablando, cuando Dios nos viene hablando acerca de cuál es la solución a nuestro problema interior, ¿verdad? Como creyentes tenemos un problema interno, ya sea en nuestra mente, ya sea en nuestro corazón, ya sea en nuestra manera de actuar o de responder a la vida, y en muchas ocasiones incluso con nuestro cuerpo. Todo lo que somos, todo lo que es nuestro ser, ¿verdad? Nuestra mente, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestro cuerpo, nuestras palabras, nuestras miradas, casi la mayoría de nuestros sentidos, o por no decirlos todos, tenemos un problema interno y es la lucha con el pecado. Y aún como cristianos nos encontramos con el problema de estar tratando de deshacernos de él. Cuando hablábamos un poquito acerca de, bueno, quizás los pecados capitales, yo trataba de explicar que ya no son tanto los antiguos como la pereza, ya no son tanto los antiguos como la glotonería y otras cosas del pasado que se hablaban, pero específicamente con algunos pecados de nuestro tiempo, como la pérdida del tiempo, como la insensibilidad, como, bueno, todo lo que ya habíamos mencionado. Y luego el domingo pasado el Señor nos trajo su palabra acerca de cuál es la solución. Y en una manera sencilla concluimos el domingo que la solución para el creyente es ser lleno del Espíritu Santo. Así que yo quisiera extender un poquito y hablar brevemente acerca de cómo podemos ser llenos del Espíritu Santo. Si la solución para el cristiano es ser lleno del Espíritu Santo, entonces, ¿cómo podemos ser llenos del Espíritu Santo? Y cuando leemos aquí en la palabra de Dios, ahora yo se lo voy a leer, mire cómo dice: ahora hermanos, pues, no sean, y mire esta palabra, insensatos. No sean insensatos. Si buscáramos otra versión, tal vez nos diría, déjenme usar algunas palabras modernas, no seamos torpes, no seamos, déjenme usar esta palabra tan fea, tontos. No seamos como los que no tienen sesos, es lo que quiere decir insensatos, un cerebro que no tiene sesos, pero por supuesto usted y yo tenemos la capacidad de pensar, ¿verdad? Usted y yo tenemos la capacidad de entender, usted y yo tenemos la capacidad de escuchar, gracias a Dios, con nuestros oídos físicos, y esa palabra que escuchamos va rápidamente a nuestro cerebro y podemos entenderlo. Por eso no se trata de ofendernos,
Se trata más bien de despertarnos. Hermanos, despierten y recuerden que la voluntad de Dios para ustedes es otra. Cuando el apóstol está hablando lleno del Espíritu Santo aquí en el capítulo 5, está haciendo un contraste entre la luz y las tinieblas. Y por eso está comparando algunas cosas y dice: los gentiles, cuando vivimos nosotros como gentiles, hacíamos esto, aquello, lo otro, y hay demasiadas cosas que en el mundo gentil se viven y se ven de manera natural, aunque en realidad son pecado. Ahora que ya estamos en Cristo, aunque seguimos siendo gentiles porque no somos judíos de nacimiento, pero ahora dice: ustedes como hijos de Dios, como hijos de luz, procuren ver las cosas de una manera diferente. Y para ello es importantísimo que ustedes conozcan cuál es la voluntad del Señor para sus vidas. Entonces, la voluntad del Señor para nuestras vidas, ya en el versículo 18, es que ustedes no se embriaguen con vino, dice, en lo cual hay disolución. Y cuando habla de disolución quiere decir desorden. La palabra disolución quiere decir una vida desacomodada, una vida desordenada, una vida que no tiene capacidad de ver las cosas. Si tuviésemos tiempo, pudiéramos ver lo que todos sabemos, pero que la palabra de Dios nos dice en Proverbios que el borracho hace cosas de las que después no se acuerda, ¿verdad? Pero aquí por eso hace el contraste. En el vino hay olvido. En el vino no hay conciencia. En el vino hay desorden. En el vino hay insensatez. En el vino no hay control. En el vino hay toda una vida, digamos, desordenada, vacía y hasta cierto sentido irreconocible, ¿verdad? Se pelean, se pierden totalmente. Pero la voluntad de Dios para los jóvenes, para los adultos, para los niños, para las ovejas, para los pastores, es que seamos llenos del Espíritu Santo. Entremos a los detalles para que no nos gane el tiempo. Versículo 19, mire cómo dice: sean llenos del Espíritu Santo como hermanos. La primera palabra es hablando entre vosotros, hablando entre vosotros. Después veremos las demás cositas, pero ¿cómo puedo ser lleno del Espíritu Santo? Y mire lo que en términos prácticos la palabra de Dios nos instruye: es hablando entre nosotros, hablando entre nosotros. Qué importante es volver a recordar que ustedes y yo formamos parte de una familia en Cristo. Qué importante es, el Espíritu Santo nos hace recordar que ustedes y yo formamos una familia espiritual llamada Betel, Iglesia Cristiana Betel, y la palabra de Dios nos dice: sean llenos del Espíritu Santo, pero hablando entre ustedes. Para los que nos quedamos en casita y que decimos: yo no tengo tiempo de ir a la iglesia o no puedo ir a la iglesia, mire, aquí hay otra razón más por la cual necesitamos asistir a la iglesia. Si yo me quedo en casa, no tengo con quién hablar, porque está hablando a la iglesia de Éfeso, está hablando a nuestra iglesia Betel para decirnos: hablen entre ustedes para que sean llenos del Espíritu Santo. Hablando entre nosotros, seamos llenos del Espíritu Santo. Ahora, vamos a ver los siguientes detalles. La manera de hablar correctamente para ser llenos del Espíritu Santo es con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Hablando entre nosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Parece algo muy sencillo, ¿verdad? Pero ahora déjeme, le voy a dar algunos ejemplos. A veces cuando venimos a la iglesia, no hablamos entre nosotros con salmos y con himnos. A veces cuando nos visitamos como iglesia, a veces tampoco hablamos con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Nuestro hablar a veces se reduce solamente a una manera, déjeme usar esta palabra, de crítica. A veces nuestro hablar, aún dentro de la iglesia, tiene que ver con el chisme. Nuestro hablar dentro de la iglesia muchas veces tiene que ver con la queja. Y por esta razón, a veces la iglesia no es llena del Espíritu Santo. Es importantísimo corregir nuestra manera de hablar. Le voy a dar algunos otros ejemplos. Mire, ahí la hermana Lupita hace un momentito
estuvo haciendo o preparando el té para que nos refrescáramos. Y es un ejemplo sencillo, ¿verdad? Ahorita estaban preparando el biberón para darle al bebé, ¿verdad? ¿Y qué tal si ya no recuerdo esas cosas? Son un scoop o dos scoops que le ponen. Dos, ¿verdad? Dos. ¿Qué tal si en lugar de dos le ponen medio? ¿El bebé va a recibir su vitamina correcta? No. ¿Qué tal si en lugar de dos, le ponen tres? Quizás le haría daño a la pancita del bebé, ¿verdad? ¿Qué tal si en lugar de agua dicen ponle coca, pero ponle dos scoops de Enfamil o como se llame? No funciona. La manera correcta de preparar el biberón es sus onzas de agua y sus dos scoops de Enfamil o de leche en polvo. Cuando la palabra de Dios nos dice sean llenos del Espíritu Santo, la fórmula es tienes que hablar entre la iglesia. Tenemos que hablar entre la iglesia. Aquí tenemos algunos jóvenes, pero habemos gente que trabaja y que somos muy buenos para platicar con los vecinos. Saben que uno de los problemas de los cristianos es que a veces pasamos 80 horas, 80% del tiempo hablando con la gente de afuera y 20% hablando con la iglesia de Dios. Ese es un problema de la iglesia. Los pastores a veces pasan mucho tiempo viendo noticias para ver cómo está la nación. Los pastores pueden pasar mucho tiempo viendo el fútbol. Los pastores pueden estar viendo mucho de política. Los pastores, y en lugar de estar viendo, o sea, lo que quiero decir, lo que me está nutriendo como cristiano, como pastor, es mi comentario y es la filosofía del mundo. La iglesia debe aprender a hablar con la iglesia. Solo así podemos irle añadiendo a nuestra vida espiritual ese ingrediente para ser llenos del Espíritu Santo. Espero que me va entendiendo, porque si yo hablo mucho, por ejemplo, yo voy a la high school, yo voy a la middle school, yo voy a la universidad, y ¿cuánto tiempo pasamos en la escuela? Por lo menos 8 horas. Es indispensable para nuestros estudios. Y todo lo que hablo, por ejemplo, ahí no voy a hablar que Dios es bueno. Ahí no voy a hablar que Dios es todopoderoso. Ahí no voy a estar hablando que soy cristiano. Ahí voy a estar hablando, escuchando todos los chistes, todas las palabras, toda la ideología, toda la filosofía del pecado, del mundo gentil. Y entonces mi manera de alimentarme, tanto mental como emocional, es con el ejemplo, con las palabras y con las situaciones del mundo. Y luego si a eso le añado que no vengo a la iglesia, entonces la iglesia no está siendo llena del Espíritu Santo. No solamente es la parte, déjeme decirle, ay, es que yo quiero orar mucho, sí es muy importante orar y ahorita vamos a hablar de ello, pero si no hablamos entre nosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, no podemos ser llenos del Espíritu Santo. Mire, por ejemplo, ahorita que está desde hace años atrás, ¿verdad? Pero ya que está de moda el YouTube, aquí están los jovencitos, y los adultos que tenemos hijos o nietos, ¿han visto cómo cambia la mentalidad de los niños? La mentalidad de los niños era, vamos a jugar con papá y mamá, y ahora, venga, se vamos a jugar, no, espérate porque estoy en el celular. Ya su manera de llenarse es a través del celular. Y si los dejamos en esa conducta, cuando van creciendo, ya no hay momento para la familia, porque ahora tenemos personas independientes encerradas en cada recámara, unos viendo en la sala la televisión, otros en las recámaras viendo su celular, otros allá afuera chismeando, otros noviando, y la familia ya no existe. Ya no hay alimentación de la familia, ¿verdad? Y eso ocurre en la iglesia. Un agente de la iglesia, en el mismo ejemplo, puede decir, yo casi los 7 días de la semana me la paso en el Facebook, en todas las redes sociales. Otro va a decir, yo me la paso con los amigos, yo me la paso con las amistades, los noviazgos, los paseos. Otro me la paso yo tanto en el trabajo que no tengo tiempo para ir a la iglesia, ni de orar, ni esto. Y entonces cuando llegamos a venir a la iglesia, decimos, Señor, casi no siento tu presencia, dice Dios, es que ustedes no están llenos del Espíritu Santo. Y para ser llenos del Espíritu Santo, el primer ingrediente es hablando entre nosotros,
hablando entre nosotros. Pero se da cuenta, mire, yo rapidísimo, si nos fuéramos al salón de los niños, sacáramos a la maestra Lupita de ahí y los espiáramos, lo primero que hablarían sería, ¿ya viste esto en YouTube? ¿Ya leíste esto en Facebook? ¿Ya viste este juego de Fortnite? ¿Ya viste todo lo que está de moda? No creo que los niños van a decir, ¿ya te aprendiste el Padre Nuestro? ¿Ya te aprendiste los libros de la Biblia? No, los niños se van a poner a hablar de las cosas que están de moda en las redes sociales. Es increíble cómo los adultos también, nuestra manera de hablar no es con salmos, no es con himnos, no es con cánticos espirituales, es con nuestras quejas, con nuestros chismes, con las cosas malas. Bueno, el Espíritu de Dios nos ayuda a entender que la voluntad de Dios para nuestra vida es que seamos llenos del Espíritu Santo y que para ser llenos del Espíritu Santo no basta orar. Hay que agregarle el ingrediente de hablar entre nosotros con salmos. La palabra salmo significa alabanza. La palabra himnos significa enseñanza. Y la palabra cánticos espirituales significa una palabra que alimenta, que inyecta poder. Usted se encuentra y por un ejemplo, a veces decimos, está ahí la comida, el convivio y ¿cómo estás, hermano? Ahorita estoy pasando unos problemas. Entonces ahí viene el cántico espiritual para decir, ¿sabes qué? Échale muchas ganas porque el gozo del Señor es la fortaleza de tu vida. Y mira, no te achicopales, mira, échale, ten fe en el Señor. O sea, ahí entra la palabra que nos alimenta. Un ejemplo negativo pudiera ser, vamos a suponer que la hermana Alicia llega con la hermana Natalie y le dice, ¿cómo está, hermana? Pues bien, hermana, ya ve que los problemas, ya sé, ¿verdad? Es que los esposos no nos comprenden. Ya sé, es que ya no hubo una palabra de enseñanza, ya hubo una palabra de queja, de crítica, y a lo mejor en la iglesia pudiera ocurrir y por eso la iglesia nos llena del Espíritu Santo. Segundo ingrediente, además de hablar con himnos, con alabanza y cánticos espirituales, tiene que haber una actitud, dice allá adelante, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Tiene que haber una parte ya personal donde yo aprendo a reconocer con gratitud que todo lo que me pasa está en las manos de Dios. Que todo lo que me ocurre, Dios es el Señor soberano. Que todo lo que estoy enfrentando tiene un propósito en el plan de Dios para ayudarme a crecer. Y con gratitud alabo a Dios y reconozco su misericordia. Por eso el versículo 20 finaliza diciendo, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando pensamos un poquito, vas a ir a la iglesia, nuestra actitud positiva, por supuesto, nuestra actitud de fe debe de ser, sí, necesito ir porque quiero ser lleno del Espíritu Santo. Sí, necesito ir porque para que otros sean llenos del Espíritu Santo, también me necesitan a mí. Tal vez al hablar yo un buen testimonio, tal vez al hablar yo un buen consejo, tal vez a quien quiere dar una acción de gracias y alguien, yo quiero darle gracias a Dios por esto y por esto, quizás con eso nos nutrimos y nos llenamos del Espíritu de Dios. El último ejemplo en este versículo que quiero utilizar precisamente es, aunque ya lo mencioné, pero para que no se nos olvide, todo lo que en alguna manera atrapa nuestra atención, eso es de lo que hablamos. Lo que atrapa nuestra atención es lo que comunicamos. En el caso de los niños y las redes sociales, para ellos es algo emocionante, es algo nuevo decir, mires que aquí si la apachurras esto va a pasar y puedes correr así, le disparas y todo el día, desde que amanece, yo tengo dos pequeñitos, pero la mayor se levanta y dice, ¿puedo ir a ver esto? ¿Puedo jugar esto? Porque ya se alimentó tanto que su espíritu, su alma está apegada, está como necesitada de eso. La persona que se droga dice, pues yo me inyecto, yo fumo, o yo lo que sea, me tomo pastillas, y usted lo sabe, ¿no? Apenas se le acabó el efecto, y ya una persona que es drogadicta dice, ya necesito más, porque su alma, su cuerpo lo requiere.
Para las personas que están en el noviazgo recién casados, también ya el pastor José nos repite mucho eso siempre, ¿verdad? Y nos reímos. A las 2, 3 de la mañana ahí se están escribiendo, pero estuvieron todo el día juntos. ¿Qué más hay que decir? Yo no sé, pero ese apego se necesita, se busca, se lucha por tenerse para ser llenos del Espíritu Santo. Es hablando entre nosotros, pero si yo me estoy llenando del Espíritu Santo, lo que voy a transmitir con ustedes es llenura del Espíritu Santo. Si yo me estoy llenando de otras cosas, quizás, por ejemplo, llega el hermano, hey, hermano Tony, ¿cómo está? ¿Está viendo la Eurocopa? ¿Qué tiene que ver la Eurocopa con la iglesia? No tiene nada de malo, pero si mi primer hablar está viendo la Eurocopa, es que hoy ganó el equipo tal, tal, y es como si no hubiera algo más importante que hablar. Llegan los hijos de la escuela o la pareja del trabajo, lo más normal es cómo te fue esto, lo otro, aquello, y a veces en comentarios de gente que hay en consejería matrimonial, a veces se dice, deja tu trabajo afuera de la casa. Que a veces el esposo entra, no, tuve un problema y esto y lo otro y así, y en lugar de saludar correctamente a la familia, a la pareja, toda la tarde, toda la comida y antes de dormir, está contando los problemas de su trabajo, ¿verdad? Quiere decir que, o sea, no es que no sea importante, pero lo más importante, por ejemplo, dentro del hogar es ver cómo está la familia, cómo se sienten los hijos, cómo se puede atender a la pareja, cómo, y dentro de la iglesia, cuando venimos a la iglesia, por supuesto, vamos a compartir cómo te va, muy bien, cómo están los estudios, a lo mejor yo puedo ayudar un poco, a lo mejor yo puedo orar por las necesidades, pero hay que hablar entre nosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Vamos unas cartas allá adelante, por favor. Después de Efesios sigue Filipenses y después de Filipenses sigue Colosenses. Vamos por favor a Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, versículo 16. Colosenses capítulo 3, versículo 16. Colosenses capítulo 3, versículo 16. Bueno, parece que ya lo tenemos. Vamos a leerlo. Dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Hasta ahí. Léalo conmigo otra vez. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Una última vez. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. El segundo ingrediente para ser llenos del Espíritu Santo, y no tiene que ver como con un orden, cuál es primero, ya sabemos que todos deben de ser al mismo tiempo, pero es que la palabra de Cristo more en abundancia. A eso me refería yo hace un momento. Lo que más alimenta mi mente, eso es de lo que voy a hablar. Cuando el jovencito o la señorita están enamorados, de lo que más hablamos es de él o de ella. No es que él esto, no es que ella lo otro, no es que él así, no es que ella hace aquello, porque eso es lo que está llenando nuestra mente. Cuando el creyente todos los días lee la palabra de Dios y memoriza la palabra de Dios y vuelve a leer la palabra de Dios, entonces el creyente va a hablar de la palabra de Dios. Por eso la Biblia dice, la palabra de Cristo more, y no solamente dice, deja que la Biblia esté en tu corazón, sino dice, deja que la Biblia esté en una manera abundante en tu corazón. Que la Biblia esté en una manera abundante en tu corazón. Me he encontrado algunas ocasiones platicando con otros hermanos, bueno, que son ministros también, y a veces dicen, a veces no sé de qué predicarle a la iglesia. O sea, el pastor a veces no sabe de qué predicarle a la iglesia. Y yo comprendo que es un poquito difícil, Señor, déjame saber cuál es tu voluntad para hablar, pero la palabra de Cristo more abundante en vuestros corazones. Si los pastores de hoy leyeran la Biblia, en lugar de leer buenos libros de buenos autores, a veces, yo no sé si lo ha notado usted, normalmente las predicaciones dicen, estuve leyendo un libro
Y como dice, por ejemplo, el hermano Tony Arteaga, el cristiano, no me vengas a decir las frases buenas de los libros que lees, pastor. Venme a decir lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia. Eso es lo que hace falta en nuestros días. Normalmente, bueno, ya no hay tantas librerías cristianas aquí en El Paso, pero cuando ustedes iban a una librería, encuentran una parte ministerial para pastores y fíjese, dicen así, bosquejos para predicaciones. Ya una persona, quizás pastor o no pastor, se dedicó a decir, vamos a hablar, por ejemplo, de la Santa Cena, punto número 1, punto número 2, punto número 3. Entonces, un pastor que no se llena de la palabra de Dios, va y compra sus libros de bosquejos y dice, aquí tengo para predicarle las 52 semanas del año a la iglesia. No está buscando de la palabra de Dios, está buscando de los libros o del pensamiento. Ahora, son enseñanzas de la palabra de Dios, pero para que usted me entienda, no es que el pastor se está llenando y llenando para luego venir a compartir, ¿verdad? Usted, es como si bueno, ya me entendieron. Si usted visita otra sección de ahí, va a encontrar anécdotas para predicaciones. Entonces hay pastores que tienen una biblioteca en casa donde dice, mira, aquí hay anécdotas para la muerte, aquí hay anécdotas para el casorio, aquí hay anécdotas para 15 años, aquí hay anécdotas y entonces lo único que hacen es toman un libro, buscan una anécdota bonita que hace llorar, que hace reír, buscan un bosquejo, lo conjuntan, buscan una parte a veces del periódico, de la internet, ahora en Google todos suben sus mensajes y entonces esta me gustó y entonces todo eso lo combina y dicen, les voy a compartir la palabra de Dios. Cuando el pastor se llena de la palabra de Dios, entonces el pastor creo que no puede carecer de traer una palabra para la iglesia. Y de la misma manera ustedes, ovejas, hermanos, dice el consejo de la palabra de Dios, dejen que la Biblia les llene abundantemente el corazón. Dejen que la Biblia les llene abundantemente la cabeza para que cuando hay un problema en el hogar, rápido ustedes respondan y digan, oh, yo me acuerdo de un versículo que dice así, así, así. Para que cuando tú estés triste porque perdiste el trabajo, porque reprobaste alguna materia, porque no sé, algún accidente en el vehículo y estás sufriendo ahí, te acuerdas y el Espíritu Santo ahí va a hablar a ti y te va a decir, acuérdate que el Señor es amor. Pero se ha dado cuenta, por ejemplo, algunas veces, y lo comprendo, solamente lo doy como un ejemplo. Algunas veces algunos cristianos dicen, no sé, ¿dónde está Dios? Porque yo le adoro, porque yo le alabo, porque yo le sirvo, pero ¿por qué permitió Dios que a mi hijo o a mi hija le pasara esto? Si la palabra de Cristo mora abundantemente en nuestros corazones, ese corazón va a encontrar la respuesta aquí. Y si la palabra de Cristo mora aquí abundantemente, la misma respuesta va a salir de aquí. Quizás el mayor de los dolores, la muerte. ¿Por qué Dios permitió que mi familiar muriera? Si la palabra de Cristo mora abundante, voy a decir Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Aunque llore, aunque me sienta triste porque ya no voy a ver a esa persona, pero no voy a estar cuestionando por qué Dios permite esto, por qué Dios esto, lo otro. Ha visto gente que a veces hasta en las redes sociales sale, un pastor que era muy famoso y esto ahora sale con que ya no es pastor y que mejor se va a ir al mundo porque en ese pastor no estaba la palabra de Dios abundante. Ese pastor no estaba lleno, ya me entendió, ¿verdad? Por eso es importante que la palabra de Cristo more abundante en nuestros corazones. Mire, sigamos leyendo el versículo y se va a dar cuenta cómo casi utiliza las mismas palabras de Efesios. Dice a continuación, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, o sea, está hablando de hablar entre nosotros, y luego le añade también cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Ve cómo van de la mano? Tenemos que hablar entre nosotros. Nos exhortamos, nos animamos, nos invitamos, vénganse a la iglesia, ya no estén de flojos en la casa, ya no estén de desanimados en el hogar, vénganse. Ay, me están regañando. No estamos regañando, estamos exhortando con amor y hablándonos
en el amor del Espíritu Santo, en la comunión de Dios el Padre y en el nombre del Señor Jesucristo, para que seamos juntos llenos del Espíritu Santo. Avance a la siguiente carta o libro y vamos a primera de Tesalonicenses, primera a los Tesalonicenses, capítulo 5. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16, 17 y 18. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 16, 17 y 18. Vamos a decirlo juntos. Dice así: estad siempre gozosos. Además, orad sin cesar. Y 18, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros. Ya no utiliza todas las mismas palabras, pero en cierto sentido repite y dice: estad siempre gozosos. Estad siempre gozosos y darle gracias a Dios el Padre por todas las cosas, pero además orad constantemente. Hay que hablar entre nosotros con salmos e himnos. Hay que gozarnos siempre, cualesquiera que sea la circunstancia. Hay que dar gracias a Dios en todo momento y hay que llenarnos de la palabra de Dios, pero aquí le añade: hay que orar constantemente. ¿Cuánto tiempo pasamos en oración? No solo por los alimentos, no solo al despertarnos, no solo al acostarnos, pero aunque sea unos 5 minutitos, que especialmente sean como: voy a apagar la tele, voy a apagar la estufa, voy a apagar el celular, aunque sea 5 minutitos para estar cerca del Señor, nuestro Padre Celestial. Orad sin cesar, orad sin cesar, orad sin cesar. ¿Quieres ser lleno del Espíritu Santo, iglesia? Ora sin cesar todos los días. No solamente todos los días, pero ora sin cesar durante todo el día. Para que seamos llenos del Espíritu Santo, lee la Biblia y deja que la palabra de Dios abunde en tu mente y en tu corazón. Para que seamos llenos del Espíritu Santo, ponte a orar todo el día, ponte a orar todos los días, ponte a orar en toda circunstancia, pero también ven a la iglesia para que hablemos entre nosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales. Si me dejan reusar el ejemplo, un pastor, un creyente normal que ora, mire, ocurre así: me acerco a Dios el Padre, entonces estoy orando, orando, orando. Mi comunión con el Padre va a crecer, la comunión del Padre en mí va a crecer, pero lo que quiero traer a su encuentro es que cuando regreso, ¿cómo creen que llego a ustedes? ¿O cómo llegarían ustedes a la iglesia? ¿Se acuerdan de Moisés? Moisés fue con Faraón, ocurrió así, ocurrió lo otro, salieron, se van por allá en el desierto, caminan, caminan, pero cuando Moisés estuvo 40 días en la presencia de Dios, la gloria de Dios estaba en el rostro de Moisés. Imagínense si las maestras de los niños se encuentran 40 minutos cada día en la presencia de Dios y vienen a la iglesia y nuestros niños dicen: estoy viendo el rostro de la maestra como algo especial. La presencia de Dios está en ese cuartito ahí. Sería algo bueno, no tengo ni la palabra para usar. Lo mismo ocurriría si los pastores usáramos 30, 40 minutos cada día y luego venimos a transmitir la palabra. No había pretextos de que no sé qué predicar, no habría pretextos de: a ver, voy a buscar de un libro, a ver, voy a buscar de una política, a ver, voy a buscar, sino traigo la palabra de Dios y ustedes la recibirían como: hoy Dios habló a nuestros corazones. Pero no solamente los maestros y pastores, si las ovejas, o sea, si ustedes, hermanos y hermanas, aún ahí en casita dijeran: estoy 20, 30, 40 minutos todos los días orando continuamente y orando sin cesar en la presencia de Dios. Cuando venimos, les garantizo que este lugar temblaría de la presencia de Dios. ¿Se acuerdan cuando, con este ejemplo termino, ¿se acuerdan cuando le dijeron a los discípulos del Señor: traemos a ustedes a un joven que está
endemoniado. El espíritu lo sacude, lo toma. Hace poquito hablamos un poco de ello y los discípulos no pudieron. Pero cuando el Señor Jesús lo enfrenta, es algo diferente. ¿Cómo enfrentas tus problemas, hermano o hermana? ¿Cómo enfrentamos nuestras situaciones en casa? ¿Cómo enfrentamos nuestras luchas? ¿Cómo enfrentamos nuestro pecado? Yo estoy enfrentando aquí, pero estamos bien enojados como pareja, pero estoy aquí en la televisión. Estoy bien enojado y frustrado con lo que está pasando en el hogar, pero no he hablado con Dios, ni he abierto la Biblia, pero estoy aquí en el trabajo chismeando y jajaja y jijiji, y van a hacer una comida y nos vamos a ir todos a pasear como trabajadores. Ya saben, las compañías a veces dicen, vamos a regalar boletos para Wet n Wild y todo esto, y vénganse, y las cosas en el hogar no cambiarían. Pero por muy pequeña que sea la enfermedad, por muy grande o grave que sea el problema, si la familia está en la presencia de Dios, cuando voltean a enfrentar el problema tiene que caer ante el poder de la gloria de Dios. Eso le hace falta a nuestras iglesias. Eso le hace falta a mi iglesia Betel, que tú, hermano, hermana, ya dejes la comodidad de la casa, ya dejes la comodidad del trabajo, ya dejes la comodidad de los paseos, ya dejemos la comodidad de la televisión, ya dejemos la comodidad de las fiestas y busquemos con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todo nuestro corazón la presencia de Dios. Todos los días orad sin cesar y leer abundantemente para que la palabra de Dios penetre en nuestros corazones y luego vengamos a hablar entre nosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales y que la presencia de Dios aquí fluya en medio de nosotros. ¿Saben cuál es la solución? Decíamos, escuchábamos el domingo, sean llenos del Espíritu Santo. Y la voluntad de Dios es que tú y yo seamos llenos del Espíritu Santo. Cierre sus ojos, por favor. Cierre sus ojos. Dígale conmigo, Señor, perdónanos como iglesia si no estamos llenos del Espíritu Santo. Perdónanos como iglesia si no estamos abundando en tu palabra, o si tu palabra no abunda en nuestros corazones. Señor, perdónanos si cuando hablamos todo es crítica, chisme, quejas. Ayúdanos a ser llenos de tu Espíritu. Yo quiero ser lleno de tu Espíritu Santo. Yo quiero ser lleno de tu Espíritu Santo. Y en esta hora te ruego, lléname, Señor. Lléname con tu Espíritu. Obra en mi vida. Yo sé que estás aquí.